Listo, tenemos la charla de la doctora Mayra Sánchez. La doctora es médica graduada de la Universidad Central. Realizó su especialización en cardiología en la Universidad San Francisco de Quito y al momento es médico tratante del Hospital Carlos Andrade Marín. La doctora nos va a acompañar con el tema uso de la técnica de cardiología nuclear en la insuficiencia cardíaca. Muchas gracias, doctora Mayra Sánchez. Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Voy a tratar de ser breve por honor al tiempo. Quiero compartir la pantalla. No sé si la están mirando. Gracias. Ya. A ver, entonces. Ya. Bueno, vamos a empezar. El tema que voy a hablar, yendo con la misma temática sobre insuficiencia cardíaca que hemos hablado durante todas estas charlas, es la utilidad de la cardiología nuclear en insuficiencia cardíaca. Bueno, usted ya me hizo la presentación. Vamos a hablar sobre las técnicas de medicina nuclear que nos permite evaluar tanto la función ventricular izquierda, la perfusión miocárdica, el flujo miocárdico, el metabolismo miocárdico, que lo que le llamamos viabilidad, lesión miocárdica y diagnóstico diferencial en la miocardiopatía dilatada, si es isquémica versus no isquémica, la inervación adrenérgica y el sincronismo intraventricular. Eso es lo que va a llevar esta charla. Entonces, ¿para qué deseamos estudiar un paciente con insuficiencia cardíaca? Pues como el doctor Arequipa habló anteriormente, pues la insuficiencia cardíaca, como ustedes saben, es una entidad clínica en la cual es importante tener la etiología de la insuficiencia cardíaca y de acuerdo a esto vamos a ver qué tratamiento sería el ideal. Nosotros en cardiología nuclear utilizamos técnicas con radioisótopos. La medicina nuclear en realidad es una especialidad en donde tiene muchísima importancia la cardiología nuclear, dependiendo de los servicios. Hay servicios en donde cardiología nuclear corresponde al 50% de los estudios que se realizan. En otras instituciones llega más o menos a un 30%. Yo creo que nosotros en el Andrade Marín estamos haciendo un 30% de cardiología nuclear. En otros centros, como por ejemplo en el cardio infantil, donde yo hice el fellow de cardiología nuclear, más o menos hacíamos el 50% de estudios. Y entonces esta herramienta es muy importante, ya que nos va a ayudar en cuanto a diagnóstico, pronóstico de esta entidad. Entonces nos va a ayudar tanto para ver qué tan severa es la disfunción ventricular, si participa uno o los dos ventrículos, es decir, si es izquierda y derecha, si es sistólica o diastólica, si existe miocardio viable o no, y cómo ha respondido el paciente al tratamiento, es decir, también nos sirve para hacer seguimiento. Si es candidato este paciente a hacer resincronización y si el paciente recibe tratamiento antineoplásico. Dentro de las herramientas diagnósticas óptimas para evaluar al paciente con insuficiencia cardíaca, vamos a ver que en medicina nuclear estos estudios son confiables, reproducibles, disponibles, accesibles, son imágenes tridimensionales que se pueden aplicar al 100% de pacientes y que nos va a ayudar a determinar la función ventricular, si hay isquemia y si hay viabilidad. Vamos a ver ahorita cómo nosotros hacemos el estudio de la función ventricular. Bueno, realmente nosotros tenemos dos estudios que sirven para ver función ventricular izquierda. El uno es la ventriculografía isotópica, también conocida como MUGA, que quiere decir multigatillado, o FEBI, que quiere decir fracción de eyección del ventrículo izquierdo. ¿Cómo procedemos en este caso? En este caso nosotros utilizamos un radiofármaco que es el pirofosfato,
el pirofosfato se une al tecnesio 99M y lo que marcamos ahí son glóbulos rojos. Entonces, para la adquisición de la imagen se hace coincidir el R del electrocardiograma, el RR, es decir, es un estudio gatillado, y esto nos permite determinar volúmenes. Lo que vamos a ver es el volumen en diástole y el volumen en sístole. Estos son glóbulos rojos marcados con tecnesio. De esta manera nos va a permitir por medio del software determinar qué función ventricular izquierda sistólica tiene y también si tiene disfunción diastólica o no. Lo que se ve en la representación es algo así, que es súper, súper, súper bueno. Entonces, nos permite determinar si tenemos una fracción de eyección total, es decir, le dan la fracción de eyección, por decirle 60%, que es la fracción de eyección total, y también nos permite determinar por segmentos. Entonces aquí tenemos el segmento anterolateral, alto, bajo, la punta del corazón, el septum. En el septum nosotros siempre tenemos que recordar que el septum tiene músculo y también una porción membranosa en donde por lo general vamos a tener una fracción de eyección más baja comparado con la fracción de eyección de los otros segmentos. Entonces nos permite determinar, esto es muy bueno, porque, por ejemplo, en una cardiopatía isquémica, si nosotros tenemos un paciente que tiene una fracción de eyección baja a nivel de la punta del corazón o de la pared anterior, vamos a saber que esto corresponde a una enfermedad isquémica. Este estudio anteriormente, antes de la resonancia magnética, se le consideraba el estudio oro para diagnóstico para ver cómo es la función ventricular izquierda, ya que el ecocardiograma es operador dependiente, depende mucho de la persona que haga y también del tipo de paciente que tengamos, ya que si tenemos un paciente que tiene una mala ventana, como dicen los ecocardiografistas, va a ser muy difícil valorar no solamente la función de ventricular izquierda, sino como ciertas características del corazón. Ahora se considera un estudio oro a la resonancia magnética nuclear para lo que es fracción de eyección. Sin embargo, es muy útil la ventriculografía isotópica. Nosotros utilizamos en el Andrade Marín con mucha frecuencia para los pacientes que tienen pacientes oncológicos, y lo que hacemos es tomar una ventriculografía isotópica previa al inicio de la quimioterapia, sobre todo en pacientes que van a recibir antracíclicos como son cáncer de mama, linfoma. Sobre todo estos dos tipos de pacientes van a hacer primero una ventriculografía isotópica inicial, luego se hace una a la mitad del tratamiento y otra al final del tratamiento. La idea es ver si los antracíclicos no están produciendo cardiotoxicidad, y si fuera así, cambiar el esquema de tratamiento a un tratamiento que no vaya a producir daño a nivel del corazón, porque muchas veces lo que sucedía es que el paciente se curaba del cáncer de mama o del linfoma, pero luego quedaba con un ventrículo dilatado en insuficiencia cardíaca y finalmente fallecía no por el problema oncológico, sino por el problema cardiológico de base. Esta es una de las maneras que se puede evaluar la función ventricular y ver cardiotoxicidad en este tipo de pacientes. Hay que tomar en cuenta que la cardio-oncología cada vez es un tema que se habla mucho a nivel mundial, sobre todo en los congresos, y que se da muchísima importancia, ya que, como hemos visto, hay pacientes que, si bien es cierto, se pueden curar de su cáncer, pero pueden fallecer por problema de insuficiencia cardíaca. Entonces, bueno, dentro de la ventriculografía isotópica también se puede hacer un gatillado en los pacientes que se hace SPECT cardíaco.
Y esto es muy importante porque a la hora de diagnóstico de isquemia, la fracción de eyección tiene un papel sumamente importante. Por ejemplo, acá tenemos un paciente en donde en estrés tenemos una función ventricular izquierda de 53. Estrés estamos hablando de esfuerzo físico o esfuerzo farmacológico. Y en reposo, que este estudio, como les voy a explicar después, vemos que aumenta la fracción de eyección, por lo menos en este caso, en 5 puntos. Si nosotros nos fijamos, tenemos aquí lo que llamamos mapa polar. Aquí está el territorio de la descendente anterior, rama de la coronaria izquierda, el territorio de la circunfleja y el territorio de la coronaria derecha. Si nosotros nos fijamos en el estrés, aquí vemos una disminución de la perfusión, es decir, no llega la cantidad suficiente de sangre hacia este músculo cardíaco. Aquí lo que estamos viendo es el músculo. En el anterior estudio veíamos glóbulos rojos marcados. Aquí lo que vemos es el músculo cardíaco. Entonces, vemos nosotros que hay aquí una alteración de la perfusión que en el reposo se ve prácticamente normal. Acá hay una leve, discreta disminución a nivel de la punta del corazón. Esto es una isquemia porque es un defecto de perfusión reversible. Si nosotros vemos acá que hay una caída de la fracción de eyección en el esfuerzo, esto es un punto a favor de que hay isquemia. Y también quiere decir que el paciente está grave, que es un signo de mal pronóstico, porque si no abrimos la descendente anterior y probablemente la coronaria derecha, nosotros pues este paciente puede inclusive hacer una muerte súbita. Entonces, acá tengo más ejemplos de la localización y de la extensión y severidad de la isquemia. A propósito, les puse esta imagen donde se ve una perfusión normal para que ustedes vean cómo es un estudio normal. Entonces, nosotros vemos aquí que perfunde adecuadamente tanto en el esfuerzo como en el reposo, y si ustedes se fijan, tiene una fracción de eyección del 60% y acá del 61%, lo que quiere decir que prácticamente no hay una modificación, y lo que estaríamos hablando es que aquí no hay isquemia, es un estudio normal. Pero fíjese en esta imagen de acá, donde vemos una disminución de la perfusión a nivel del territorio de la circunfleja, y vemos que la fracción de eyección en esfuerzo está en 65% y en reposo, que mejora sustancialmente la perfusión miocárdica, vemos que mejora al 70%. Entonces, esta caída de la fracción de eyección es un signo de mal pronóstico y es un signo de isquemia. En el contexto de un paciente con insuficiencia cardíaca, vamos a ver también por medio de este estudio no solo la fracción de eyección, sino también lo que llamamos dilatación isquémica transitoria. Ya voy a ver imágenes en donde les voy a explicar mejor lo que es la dilatación isquémica transitoria, que también es un signo de mal pronóstico. Aquí, por ejemplo, vemos un paciente dilatado en donde tiene una fracción de eyección pobre y donde tiene una disminución de la perfusión tanto en esfuerzo como en reposo, lo que quiere decir que esto es una necrosis. Entonces, este es un estudio normal, este es un estudio de isquemia y este es un estudio de necrosis. Sin embargo, ustedes ven a nivel del septum hay una disminución de la perfusión que mejora en el reposo. Entonces, estamos hablando de un estudio donde tenemos tanto necrosis a nivel de la punta del corazón y del segmento medio, y como isquemia a nivel del septum interventricular. Acá vamos a ver de mejor manera. Este es un ventrículo dilatado. Aquí tenemos la pared anterior del corazón que prácticamente no se ve. Igual en este eje corto vamos a ver
donde la pared anterior y la punta del corazón prácticamente no se ve, lo que sugiere una necrosis, una disminución a nivel de la base de la pared inferior. Esto podría ser una isquemia. Y vemos nosotros los territorios que les había hablado, como es el territorio de la descendente anterior, el territorio de la coronaria derecha y el territorio de la circunfleja. Esto de acá es un mapa polar. En el mapa polar nosotros lo que vemos es que al corazón todos estos cortes tomográficos que vemos aquí, se les suma y hacemos una imagen plana en donde tenemos una representación del corazón. Este mapa polar está dividido por territorios y este mapa polar está dividido por segmentos. Esto nos ayuda muchísimo porque nosotros vemos que al ventrículo izquierdo se le divide en 17 segmentos. Cada segmento corresponde al 6% de la masa del ventrículo izquierdo y la punta del corazón corresponde al 4% de la masa del ventrículo izquierdo y esto sumando todo es el 100%. Nosotros al ver la disminución de la perfusión, vamos a ver que, por ejemplo, en el territorio de la descendente anterior tenemos 1, 2, 3, 4 segmentos que están comprometidos. Entonces, si multiplicamos 3 por 6 más acá 4, vemos nosotros la cantidad de ventrículo izquierdo que está comprometido y esto nos sirve para ver gravedad. Es decir, por ejemplo, si fuera solamente un segmento diríamos de 6%, si fueran los dos diríamos 12%, pero son 4 segmentos, más o menos es el 24, 22% del ventrículo izquierdo, que es una representación moderada de la isquemia a nivel del ventrículo izquierdo del territorio de la descendente anterior. Si se fijan ustedes, el ventrículo izquierdo se debe de ver como una dona y esta dona tiene que tener un agujero muy pequeño. Aquí vemos que el agujero es bastante grande, bastante amplio, lo que sugiere que tiene una dilatación de las cavidades izquierdas. Si nosotros nos fijamos, acá también tenemos el ventrículo derecho que está dilatado, entonces podríamos decir que este paciente tiene una miocardiopatía dilatada de origen isquémico. Esto es importante porque se puede hacer por medio de medicina nuclear, ya sea SPECT o PET, se puede hacer evaluación de viabilidad miocárdica. ¿Qué es la viabilidad miocárdica? Nosotros, si tenemos un paciente que tiene un síndrome coronario agudo, en lo agudo y si no se ha abierto la arteria, es posible que las células miocárdicas queden aturdidas o atontadas. Entonces, tiene que pasar un periodo de 6 semanas para que las células vuelvan a recuperar su metabolismo y vuelvan pues el músculo cardíaco a contraerse de mejor manera. Entonces, es posible que nosotros, si hacemos un ecocardiograma en ese momento, pues vamos a ver una aquinesia de algún segmento del corazón y digamos, no, aquí no hay células vivas porque no se mueve la pared ventricular. Sin embargo, durante esas 6 semanas es posible que el músculo cardíaco esté aturdido o atontado. Lo que quiero decirles es que la aquinesia como tal no es un signo de que el músculo cardíaco esté muerto. Muchas de las veces nosotros hemos tenido la posibilidad de evaluar ya sea por SPECT o por PET con FDG, pacientes que en ecocardiograma reportan una aquinesia de la pared anterolateral, por ejemplo, o anteroapical, y el momento en que nosotros hacemos la valoración con estos estudios, que realmente son estudios metabólicos, vemos que en realidad hay células vivas. Entonces, podemos estar durante el periodo agudo, que sería un aturdimiento miocárdico, o podemos estar en un paciente que no se hizo una
un tratamiento adecuado y que ya pasó más de 6 semanas, incluso puede pasar meses, en donde nosotros hacemos este estudio, que es un estudio metabólico, y vemos que hay células vivas. Eso se llama hibernación. Entonces, la diferencia que hay entre aturdimiento e hibernación, que son, digamos, conceptos muy básicos de cardiología en cardiopatía isquémica, es el tiempo. Es decir, si estamos hablando de algo agudo, es aturdimiento. Y si estamos hablando de algo crónico, de una cardiopatía isquémica crónica, y que hay células vivas, eso se llama hibernación. La hibernación consiste en que como no llega la cantidad suficiente de sangre hacia el músculo cardíaco, las células miocárdicas lo que hacen es disminuir su metabolismo a lo basal. Entonces, si hacemos un ecocardiograma, vamos a ver que tenemos una quinesia de ese segmento. Pero en realidad, si hacemos un estudio de medicina nuclear, vamos a ver que en realidad las células están vivas. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Si tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca y vemos que tiene viabilidad miocárdica y nosotros abrimos la arteria, pues va a mejorar su insuficiencia cardíaca y es probable que la sintomatología mejore, la fracción de eyección va a mejorar, la sobrevida de este paciente también. Entonces, como ustedes ven, este estudio nos sirve no solamente para diagnóstico, sino también para toma de decisiones, para pronóstico y para evaluar el tratamiento que el paciente tiene. Esto es muy importante, pues realmente nosotros tenemos el SPEC cardíaco que utilizamos el tecnesio 99, más un radiofármaco que se llama el MIBI o CESTAMIBI. Entonces, lo que va a actuar este CESTAMIBI es a nivel de las mitocondrias. Entonces, si tenemos células vivas, pues el MIBI va a ingresar hacia las mitocondrias y vamos a poder ver el músculo cardíaco. En cambio, en el PET-CT lo que vamos a tener nosotros es el FDG. El FDG no es más que una azúcar marcada. Entonces, si nosotros hacemos este estudio, que vamos a ver si hay células vivas, recuerden que el metabolismo del corazón se produce de dos mecanismos. Un mecanismo es por la glucosa y el otro mecanismo es por el ácido graso. Entonces, lo que se hace es ponerle al paciente en ayunas y al dar la carga de glucosa con FDG nos va a permitir determinar qué células del corazón están vivas y obviamente la sensibilidad del FDG va a ser superior a la del tecnesio 99M. Como ustedes ven, este estudio también nos permite determinar la fracción de eyección. Aquí, por ejemplo, vemos a un paciente que en estrés tiene una fracción de eyección de 25 y en reposo tiene una fracción de eyección del 30%. Si se fijan ustedes, esta diferencia de fracción de eyección quiere decir que a pesar de la gran necrosis que se ve, este paciente debe tener también isquemia, lo cual puede ayudar a que si hacemos un tratamiento, este paciente va a mejorar su función ventricular. Aquí están los scores, que eso se saca por medio del mapa polar, en donde tiene un score de estrés de 21 y un score de reposo de 13. Y esto simplemente se hace una resta y tenemos el score diferencial o índice isquémico de 8. Sobre 7, nosotros recomendamos la realización de coronariografía y la colocación de stents o revascularización coronaria quirúrgica. Aquí vemos un estudio de PET-CT en donde, si ven ustedes, las imágenes son más claras, hay más nitidez. Igualmente aquí vemos la distribución del FDG por territorios. Aquí se ve cómo hay una disminución clara del FDG a nivel del territorio de la descendente anterior. Acá se ve mejor la perfusión a nivel de la pared inferior
y de la pared lateral. Este es un infarto bastante grande que corresponde o que compromete, mejor dicho, al territorio de la descendente anterior con una fracción de eyección del 31%. Cuando vemos, en cambio, esta distribución difusa, ¿sí? Puede ser dos cosas. La una, enfermedad de pequeño vaso. Acuérdense ustedes que el corazón tiene dos tipos de irrigación. La una que son las arterias grandes, que básicamente son las que conocemos: coronaria derecha, circunfleja, descendente anterior y sus ramas. Pero esto solo corresponde al 30% de la irrigación del corazón. El 70% de la irrigación del mismo corresponde a los pequeños vasos. Y por coronariografía o por angiotac solamente podemos ver nosotros los vasos grandes. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene dolor torácico, que se le ha hecho todos los exámenes y llega a hacerse coronariografía incluso y vemos que las arterias coronarias, las grandes, están perfectamente bien, queda por estudiar las arterias coronarias pequeñas. A eso llamamos enfermedad de pequeño vaso cuando tenemos pacientes con esta distribución difusa. Eso puede ser o bien enfermedad de pequeño vaso, si ya tenemos una coronariografía que esté en las arterias coronarias normales y vemos esta distribución en la gamografía, sin lugar a duda es una enfermedad de pequeño vaso, que es en cierta forma un gran problema para el paciente, ya que si fuera enfermedad de gran vaso, lo que se hace es revascularizar, ya sea percutánea, quirúrgicamente, y bueno, el paciente va a tener una mejoría de sus síntomas. Pero en estos pacientes que tienen enfermedad de pequeño vaso, realmente lo único que nosotros tenemos es tratamiento de prevención primario secundaria. Nada más, no tenemos nada más que ofrecerle. Y en realidad a veces nosotros nos vemos en este problema de que diagnosticamos y no podemos hacer algo más por ese paciente. También nosotros vemos esta distribución difusa en otro tipo de pacientes. Por ejemplo, en pacientes con Chagas, en miocardiopatía dilatada. Si tenemos un paciente con una miocardiopatía dilatada que nosotros queremos saber si es isquémico o no es isquémico, ya tiene los estudios de Chagas y que se quiere saber si es que pues el paciente tiene afectación cardíaca. Si se ve esta distribución difusa, podemos decir sí tiene compromiso a nivel del ventrículo izquierdo. También se puede ver así en la ectasia coronaria, es decir, cuando tenemos arterias coronarias más bien dilatadas, pero de bajo flujo, en cuyo caso tampoco podemos hacer mayor cosa más que tratamiento clínico, ya que el problema no es ahí una obstrucción de la arteria coronaria, sino más bien una disminución del flujo sanguíneo. Entonces, en esos pacientes también esta es una buena herramienta para el diagnóstico. Dentro de la inervación adrenérgica, que es otro tipo de estudio, pues se ha visto que esta actividad adrenérgica e insuficiencia cardíaca va a estar aumentada. Aquí se utiliza un estudio que se llama MIC, pero realmente nosotros en el país no podemos hacer este estudio, ya que la vida media de este radiofármaco es apenas de 13 horas. Se produce a nivel de un reactor nuclear. Nosotros no tenemos reactor nuclear, entonces el traerlo sería desde Brasil o más cerca, y logísticamente se torna muy complicado. En los lugares donde pueden hacerlo es una herramienta súper buena porque nos puede ayudar si es que hay, digamos, el aumento de la actividad adrenérgica. Esto nos ayuda a determinar pronóstico.
El paciente quiere decir que tiene una insuficiencia cardíaca que está tal vez en las etapas terminales de su falla cardíaca. Hay que tomar en cuenta que se produce un mecanismo de apoptosis en la célula cardíaca donde va a haber la muerte programada de las células miocárdicas. Además, va a haber una reducción de algunos reguladores y un aumento a nivel del sistema renina-angiotensina, lo que produce un remodelamiento cardíaco. Es por eso que nosotros utilizamos, pues en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, como se habló anteriormente, los IECAS o los ARA para disminuir esta actividad del sistema renina-angiotensina. Y al haber un aumento también de la actividad adrenérgica, pues va a haber una propensión a hacer arritmias. Lo que pasa es que, por ejemplo, en un infarto, lo que vamos a tener es que el músculo cardíaco va a ser reemplazado por músculo cicatricial y este va a producir arritmias, como nosotros sabemos. Dentro de los estudios que nosotros también podemos hacer en medicina nuclear está el valorar si el ventrículo izquierdo es sincrónico o es asincrónico. Esto nos sirve para ver si el paciente va a ser buen respondedor o mal respondedor a un tratamiento que se llama la colocación de un resincronizador cardíaco. Si nosotros tenemos un paciente que tiene una sincronía normal, pues no hay que hacerle nada. Hay que dejarle al paciente con su bloqueo de rama izquierda, porque eso se ve en pacientes que tienen bloqueo de rama izquierda. Pero si tenemos un paciente que por medio de medicina nuclear nosotros vemos que tiene un asincronismo ventricular, pues este paciente va a ser un buen respondedor a esta terapia de sincronización y también tiene la ventaja que nos va a ayudar a ver en qué sitio va a ser el más adecuado para la colocación. Aquí tenemos nosotros, igual se basa en el mapa polar, en donde vamos a ver en qué sitio es el mejor para determinar la colocación de los catéteres para estimular el ventrículo izquierdo. Esto es fácil porque solamente es un software en donde nosotros podemos, incluso en estudios previos, solamente se puede pues colocarlo y determinar si es que hay sincronismo o no. En pacientes que tienen bloqueo de rama izquierda, sobre todo que tienen complejos QRS anchos, hay que sospechar de que tengan un asincronismo ventricular, es decir, que no esté contrayéndose adecuadamente, sincrónicamente, es decir, el aurícula con el ventrículo, lo cual se ha visto que aumenta la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, este software nos ayuda a determinar qué pacientes van a ser respondedores o no respondedores a este tratamiento, tomando en cuenta que este tipo es como un marcapaso, va a ser sumamente caro y que no está, digamos, para todos los pacientes disponible. Otro de los estudios que nosotros utilizamos es en el diagnóstico de la amiloidosis cardíaca. Como ustedes saben, la amiloidosis cardíaca ha cobrado una gran importancia en los últimos años, debido a los avances en las pruebas de imagen diagnóstica no invasivas. Es decir, que con este estudio, pues, si se desea, no es necesario hacer biopsia cardíaca. Esta enfermedad lo que ve es la presencia de amiloide en el espacio extracelular de los tejidos, siendo la más frecuente implicaciones a nivel del miocardio, la ATTR y las cadenas ligeras de ALE, siendo fundamentalmente la diferenciación entre las dos,
lo que nos ayuda la medicina nuclear para ver sus implicaciones pronósticas. Entonces, esta es la única modalidad de imagen que puede diagnosticar con precisión la ATTR sin necesidad de realizar una biopsia endomiocárdica, y es la gammagrafía con radiotrazador la que va a tener una afinidad, ya sea en estudios de gammagrafía ósea. Nosotros podemos ver que a veces haces una gammagrafía ósea e incidentalmente ves el corazón, entonces puedes decir a este paciente hay que estudiarle porque probablemente tiene una amiloidosis cardíaca. Esto es importante porque aquí estarían los pacientes con insuficiencia cardíaca, pero con FEBI conservada. Cuando tienen pacientes más bien con una miocardiopatía de tipo restrictiva, se debe pensar en una amiloidosis cardíaca. Este estudio es importante porque alcanza el 100% de especificidad y tiene un valor predictivo positivo cuando presenta una captación miocárdica de grado 2 o 3. Ya les voy a explicar, en ausencia de gammagrafía monoclonal en el análisis de sangre o orina. Entonces, nosotros lo que hacemos es utilizar el pirofosfato, también se puede utilizar los mismos radiofármacos que nosotros hacemos las gammagrafías óseas, y lo que vamos a ver es el ventrículo izquierdo, que no se debería ver porque estos radiofármacos fueron diseñados para ver hueso. Entonces, ¿qué es lo que permite ver el corazón? Son depósitos de calcio a nivel del ventrículo izquierdo, lo que nos permite ver en imagen el corazón. Entonces, nosotros podemos ver aquí, como vemos acá, haces un rastreo en donde comparas el esternón con el ventrículo izquierdo. Entonces, esto se divide en grados. El grado 0 es disminuido o igual que el hueso. O sea, haces la comparación del ventrículo izquierdo o derecho, porque también puede haber a nivel del ventrículo derecho, con el hueso. Si es disminuido o es igual, quiere decir un grado 0, eso es negativo. Si es igual al hueso, es un grado 1. Si es mayor la captación, puede ser un grado 2 o 3. Estos son positivos para amiloidosis. Entonces, lo que se sugiere es, si nosotros en imagen planar vemos que capta a nivel del ventrículo izquierdo, lo que dicen las guías americanas de cardiología nuclear es que se debe hacer un SPECT de tórax. Este es un SPECT de tórax. En el SPECT de tórax nosotros vamos a ver el ventrículo izquierdo y esto nos permite ver la localización del amiloide. Esto nos sirve no solo para diagnóstico, sino tentativamente si nosotros queremos hacer una biopsia para tener más estudiado el paciente. Entonces, aquí nos va a determinar en qué sitio sería el idóneo para tomar la biopsia endomiocárdica y tener pues un mejor resultado. Así es como se hace también el SPECT cardíaco para valorar en qué sitio está, y aquí se ve claramente a nivel de todo el ventrículo izquierdo. Y bueno, eso es lo que yo les tenía preparado como técnicas nucleares. Cada vez nosotros estamos pues haciendo de fusionar imágenes. Por ejemplo, en el SPECT cardíaco se fusiona con la tomografía, el PET cardíaco también se fusiona con la tomografía, lo cual nos ayuda no solamente a que sea una imagen funcional lo que nosotros tenemos, sino también nos permite localizar, y al hacer esto nos permite también tener un diagnóstico mejor. Yo siempre digo al finalizar las charlas que lo más importante no es que una técnica sea superior a la otra, sino simplemente que si en su centro ustedes tienen, yo que sé, un excelente ecocardiografista,
para valorar viabilidad, pues utilicen al ecocardiografista y al equipo de ecocardiograma para hacer viabilidad miocárdica. Si en cambio tienen ustedes a disposición, como es en nuestro centro, la parte de medicina nuclear, pues ocupen lo que sea mejor, lo que esté más al alcance, y que todas las técnicas ahora se juntan para dar un mayor y un mejor diagnóstico en el tema de cardiopatía, no solamente isquémica, sino como ustedes ven, en amiloidosis o en pacientes con, con problemas oncológicos que pueden producir enfermedad de insuficiencia cardíaca secundaria a antracíclicos, por ejemplo. Eso sería todo. No sé si es que hay preguntas, estoy a la orden, me pueden encontrar en estos lugares. Gracias por su presentación bastante completa, sobre todo sobre las diferentes técnicas nucleares y cómo poder observar en cada uno de los aspectos diferentes patologías cardíacas. Doc, una pregunta, tal vez, ¿cuáles son las principales limitaciones que tal vez usted ha encontrado dentro de las técnicas nucleares con respecto a otros métodos de imagen? Tal vez, o que sobre todo, tal vez no nos permite identificar tan fácilmente o que tal vez un estudio ha demostrado superioridad de otro método de imagen sobre algún tipo de técnica nuclear en alguna patología específica. Gracias por la pregunta. Nosotros el inconveniente que tenemos es que en el país no está difundida las técnicas nucleares, es decir, no hay muchos centros de medicina nuclear. De hecho, el Andrade Marín es el único centro público donde se puede hacer el estudio de cardiología nuclear. Si bien es cierto, Solca también tiene medicina nuclear y hay varios Solcas a nivel del país. Realmente ellos se ocupan más de la parte oncológica, más que de la parte cardiológica. Nosotros tenemos en el PET-CT, en el Andrade Marín, que es el único centro que está haciendo la parte de cardiología nuclear, ya que todos los demás centros hacen más oncología. Esa es una limitante. Privadamente en Quito se hace estudios de cardiología nuclear, algunos, no todos, en el Metropolitano. Hay otro centro también privado donde se hace también medicina nuclear, la parte de cardiología nuclear. Tiene sus limitaciones porque, por ejemplo, para el estrés farmacológico, no se cuenta con el medicamento en el país. Por ejemplo, nosotros para los pacientes privados traemos de Argentina el medicamento. Antes traíamos de Colombia, pero por esto de la pandemia dejaron ellos también de producir y eso es una limitante. La otra limitante que yo le veo es el costo de los estudios. Por ejemplo, una ventriculografía isotópica más o menos cuesta $200 frente a un ecocardiograma que está alrededor de $120 más o menos. Un ST cardíaco con una tomografía, angiotomografía, casi están por ahí mismo como $700. La ventaja que nosotros tenemos es que nosotros no utilizamos medio de contraste y eso sí es una ventaja porque puede hacerse tranquilamente un paciente que tenga problema renal. Y la otra ventaja también es que no produce alergia como los medios de contraste. El PET de corazón no se está haciendo en ningún otro centro privado, solamente se hace en el Andrade Marín. Y la verdad es que nosotros trabajamos en conjunto con hemodinámica, tenemos una buena relación, al igual que con las personas que hacen insuficiencia cardíaca. Siempre estamos en comunicación y es por eso que al menos en nuestro hospital la técnica es bastante utilizada, muy difundida. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene insuficiencia cardíaca y que sale positivo para amiloidosis, se notifica rápidamente al dueño del paciente y ellos toman ya las medidas para el tratamiento. Yo creo que más las limitaciones son básicamente dos. El tema de que no está muy difundido.
hay gente que no sabe cómo pedir los estudios. También eso también nos toca educar, por ejemplo, en pacientes con bloqueo de rama izquierda, no se debe solicitar con prueba de esfuerzo porque va a dar un falso positivo, se debe pedir con prueba farmacológica. La otra cosa, la otra limitante también que veo es privadamente es el costo. No todos los pacientes tienen la posibilidad de costearse un SPEC cardíaco. $700 es una cantidad bastante fuerte. Y bueno, lo que sí, todos los seguros privados los cubren porque es una técnica que ha sido muy demostrada y tiene amplia repercusión a nivel internacional. Perfecto. Muchas gracias, doctora Sánchez. Bastante completa la charla y sobre todo es bueno volver a saber que existe esta técnica que debe ser utilizada más frecuentemente en ciertas patologías y en ciertos casos.